Gracias por continuar en nuestra compañía. Este fin de semana, dos acontecimientos internacionales tienen la mirada en Haití y Afganistán. En el primero, un terremoto de 7.2 grados que hasta el momento deja más de 1.400 muertos. Mientras en Afganistán se viven momentos de caos, escenas de caos después de la caída de Kabul en manos de los talibanes tras retirarse Estados Unidos, sacar sus tropas militares. Para analizar estos temas nos acompaña vía Zoom Jorge Ortiz, periodista y analista en temas internacionales. Jorge, qué gusto tenerlo acá. Buenos días. Para mí el gusto, Liz, buenos días y felicitaciones por tu paciencia, por oír al señor Issa, un hombre tan refractario a la verdad, a la seriedad y a la democracia, que en realidad es un problema muy grave para el país, no para el gobierno, para el Ecuador. Su actitud es tan negativa, tan disociadora, que preocupa que el sector indígena tenga un líder tan poco compatible con la democracia. Son los temas del acontecer nacional que también concita en la mirada, entre la postura del gobierno ante estas peticiones que hacen desde la CONAIE a la cabeza con el señor Issa. Pero quisiera pasar al análisis, Jorge, ahora de estos temas internacionales que también concitan la atención, El mundo con la mirada en Afganistán tras la toma de Kabul por los talibanes, las escenas que hemos visto, la gente tratando de salir, aferrándose a un avión para poder huir de ese país. Pero esto era una crónica anunciada de lo que pasó, el ver que se retiran las tropas militares de Estados Unidos y que fue tan rápida la incursión de los talibanes. ¿Era de esperarse que sucediera así, Jorge? Era de esperarse, sí, sobre todo desde el año 2018, cuando el presidente Donald Trump invitó a los talibanes a un diálogo. Trump fue a esos diálogos, sus emisarios fueron a esos diálogos creyendo que le daban estabilidad a Afganistán. Los talibanes fueron a ese diálogo sabiendo que este era su victoria total. El presidente Trump, con su falta de visión estratégica, no se dio cuenta lo que eso significaba. El talibán se había organizado en la clandestinidad, había trabajado día tras día creando redes de apoyo, sobre todo en el ámbito social. Y obviamente cuando hubo ese anuncio, el talibán se rearmó, se preparó estratégicamente para retomar Afganistán. Y cuando el presidente Biden ya este año, de alguna manera, con los hechos consumados, ratificó la salida de las tropas norteamericanas, pues el talibán avanzó sin freno. Ese ejército afgano, construido con cientos de miles de millones de dólares americanos durante los 20 años de ocupación, era un ejército que tenía muy buenas armas, muy buena estrategia, muy buen equipamiento, muy buen apoyo logístico, pero no tenía causa, no sentía que la guerra con el talibán era su guerra y por eso se desbandó de la manera vergonzosa que lo hizo. Pero Estados Unidos, cuando llegó a Afganistán junto con la OTAN, invirtiendo dinero para reconstruir ese estado fallido, para dar paso a una democracia, para poder mejorar hasta cierto punto la condición de vida de los ciudadanos en Afganistán, tenía también esta misión de, con sus tropas militares ahí, poder lidiar con aquellos que atentaron, contra ese país en el 2001. Y eso de ahí pueden ellos considerar que lo cumplieron durante 20 años como para haber ya dado este paso de decir se retiran las tropas, como usted decía, consumar Biden lo que Trump inició a través de un diálogo de paz con los talibanes. Bueno, los americanos y en general la Fuerza Internacional de la OTAN consiguió dos objetivos fundamentales. Primero, liquidar a Osama Bin Laden, el cerebro de los atentados terroristas de septiembre del 2001. Y en segundo lugar, la dispersión, la fragmentación de la red Al-Qaeda. En el año 2001 la red Al-Qaeda era una red poderosísima, una red terrorista muy bien armada, muy bien equipada, muy bien organizada. Hoy no es más que un conjunto disperso de células poco operativas. Quizás la única célula operativa de Al-Qaeda hoy es Boko Haram, la célula de Al-Qaeda en el África Central, en Nigeria, en Chad. Aparte de eso, pues Al-Qaeda prácticamente no existe. Y el problema de la victoria del talibán no es que un país haya caído en manos de unos pocos fanáticos y que la gente de las clases medias urbanas de Afganistán se esté, como bien decías, Liz, aferrándose a los aviones para tratar de huir de lo que se les viene. El problema es que Afganistán volverá a ser lo que fue entre el año 95 y el año 2001, los años del gobierno talibán, un santuario del terrorismo. Ahí se formó Al-Qaeda, ahí se entrenaron la mayor parte de los terroristas que después atacaron en Nueva York, en Washington, en Londres, en París, en Madrid, en Bruselas, en medio mundo. Y además volverá ese régimen represivo, sobre todo contra las mujeres,
pero que además tiene una vinculación con los sectores más duros del Islam, del Islam en su interpretación más severa. Además, otro problema que se viene es el cambio de equilibrio estratégico mundial. Este es parte de este repliegue norteamericano, un repliegue que está ocurriendo a una velocidad asombrosa, repliegue que tiene su contraparte inmediata en el avance chino. Mientras los Estados Unidos más se repliegan, China más avanza. China con su ideología, con sus prácticas poco democráticas y con su afán también de algún día conquistar el mundo, una meta que es cada día menos lejana. Ahora, Jorge, pero ¿será así de fácil quizás para los talibanes, considerando que también en 20 años ha habido un cambio de la sociedad en Afganistán? Ya no es la misma de los años 90, ¿no? Las mujeres han cobrado participación, han tenido su presencia, están dentro ya de un mundo globalizado. Entonces, ¿hasta qué punto esa sociedad va a regresar 20 años atrás y someterse tan fácil al régimen talibán, a lo que está pasando ahora? Yo creo que por medio del terror lo conseguirán pronto. Es decir, entre el año 95 y el año 2001 aplicaron ese régimen, siempre bajo el temor de una posible intervención exterior que finalmente ocurrió en el año 2001, en octubre del año 2001. Hoy ni siquiera van a tener ese temor, van a poder avanzar con la radicalización de su versión islámica sin siquiera el temor de una intervención extranjera. Más aún, Afganistán, el nuevo gobierno de Afganistán, el gobierno talibán, va a tener, ya casi se puede decir que lo está teniendo, el apoyo de China. Desde que Trump anunció la inminente salida de las tropas y fijó como fecha el año 2021, es decir, este año, ya China empezó rápidamente sus contactos con el liderazgo talibán, preparándose precisamente para el día en que los americanos se fueran. Y los americanos se fueron de una manera tan caótica, tan desordenada, tan apresurada, que pues la toma del poder por el talibán fue total. Este momento ya tienen el control militar del país, les falta el control administrativo y político, lo conseguirán en las próximas semanas y meses, y veremos otra vez, me anticipo yo a los acontecimientos, espero estar equivocado, volverán a implantar un régimen muy duro en cuanto a los derechos de los ciudadanos, a los derechos de las mujeres que serán extirpados por completo y los derechos de quienes no tengan la misma opinión que tiene el talibán sobre su visión del mundo. Y ahí sí quisiera preguntarle sobre dos temas que usted acaba de mencionar, la repercusión también a nivel internacional, ya no solamente lo que se sucederá dentro de Afganistán como tal, que usted ya lo ha resumido desde su conocimiento, ¿qué pudiera pasar o cómo pudiera eso traspasar también las fronteras, ¿no? Ya también usted mencionaba el apoyo de China, quizás con esto de aquí, que ya marca pues obviamente ese distanciamiento con Estados Unidos en posiciones contrapuestas, pero ¿hacia dónde más pudiera ir? Ya veíamos ayer embajadas retirando a sus funcionarios diplomáticos también, sacándolos de Afganistán. ¿Qué se puede venir en ese sentido, Jorge? A ver, los países occidentales que han luchado 20 años contra el talibán, algunos resueltamente como los Estados Unidos, otros muy tangencialmente como algunos de los miembros de la OTAN que tuvieron que intervenir muy a regañadientes, pero ahí estuvieron. Les va a costar mucho esfuerzo reconocer un régimen que es evidentemente un régimen radical, un régimen terrorista, un régimen que en muchos de sus aspectos es un régimen medieval, ¿no? Oscurantista, que no ha llegado a la modernidad ni entiende las características de la modernidad. Pero al mismo tiempo, pues Afganistán está ubicado en un lugar, en algo que ha sido históricamente un cruce de caminos. Afganistán, por su posición, también por su tamaño, son alrededor de 650,000 kilómetros cuadrados, tiene una enorme influencia en todo el Asia Central. Ahí habrá problemas con algunos de los vecinos. La versión islámica del talibán es sunita. La versión islámica de Irán, su vecino con quien comparte una extensa frontera, es chiita. Y además hay otros países vecinos, especialmente la China, que tiene también en la zona fronteriza poblaciones que son musulmanas, concretamente los uigures, que en este momento son un motivo de preocupación de la comunidad internacional, porque en China están siendo víctimas de una represión muy fuerte por parte del gobierno chino. Vamos a ver qué pasa con los uigures. ¿Finalmente serán absorbidos por China o serán un motivo de desestabilización? ¿Y cuál va a ser la actitud de los talibanes frente a ellos? ¿Los apoyará por ser musulmanes
o no los apoyará para no deteriorar sus buenas relaciones con China. En todo caso, lo que preocupa es que en este momento en toda el Asia Central ya no hay un equilibrio estratégico. El predominio de China es absolutamente incontrastable y eso es un avance más de China frente a un repliegue más que está siendo aceleradísimo de los Estados Unidos. Y el otro punto que yo le decía también, que usted lo mencionaba, las mujeres, ¿no? Ha concitado sin duda la atención también el ver hacia lo que ellas se van a enfrentar de aquí en adelante, aunque ayer escuchaba una entrevista a un portavoz de los talibanes, lo decía un medio internacional y decía que no, que ya las cosas no van a ser como en los 90, sino que ahora las mujeres podrán continuar teniendo acceso a la educación, podrán continuar teniendo acceso al trabajo, que ellos no van a tomar represalias en contra de nadie y que a cualquiera que incurra en esos actos pues será revisado y será más bien sancionado, ¿no? ¿Cómo confiar en esa palabra, en ese tipo de discursos que comienzan ahora ellos a dar, a decir públicamente, abiertamente, en un mundo donde, como usted sabe, pues estamos al día con lo que sucede en cualquier parte del mundo, ¿no? Y ese es el mensaje que ahora están mandando, que van a respetar lo que ahora las mujeres tienen acceso, bueno, que tenían hasta hace unos días en Afganistán. Está bien que lo digan y este es el momento perfecto para decir eso. Todavía tiene la necesidad de consolidar su régimen, de establecer un gobierno que logre reconocimiento internacional. Afganistán es un país de los mayores, donde hay de los mayores índices de pobreza del mundo, es uno de los 25 países con mayores niveles de pobreza en el mundo, y eso es lo que requiere una asistencia internacional y requiere el reconocimiento de muchos países para tratar de comerciar y de tener alguna fuente de ingresos propia y no depender 100% de subsidios extranjeros, en este caso de la China, como antes era de los Estados Unidos. Pero creerles es bastante difícil. El Talibán nació como un grupo radical. De hecho, la palabra talibán significa en pashtún estudiantes. Son estudiantes que surgieron de las madrazas que estaban a todo lo largo del Oriente Medio, en donde se enseña una versión muy radical, muy ultrista, muy sin fisuras de la Sunna islámica, y por lo tanto pensar que ellos van a declinar algunas de esas ideas, como por ejemplo la idea de que la educación es mala para las mujeres y que solamente deben ir al colegio hasta que las niñas hasta que tengan 10 años, es una idea que está en el corazón mismo de sus creencias. Entonces pensar que hoy van a permitir que las chicas vayan al colegio, a la universidad, y que sean profesionales y que trabajen con toda la capacidad y el talento con que lo hacen las mujeres en Occidente, es impensable, es contradictorio con la esencia misma de las creencias coránicas del Talibán. Eso no ocurrirá. Y además ellos ven como heréticos a quienes no comparten esa visión del mundo. Entonces también los hombres que tengan opiniones divergentes también serán reprimidos, como ya lo fueron entre el 95 y el 2001. Yo creo que está bien tener la ilusión de que a lo mejor esta vez el Talibán va a ser va a tener un manejo moderno de su país, pero me parece ilusorio, me parece altamente improbable, casi diría que imposible. Bueno, son las proyecciones, ¿no? Desde el punto de vista del conocimiento de la historia, hacia dónde se proyecta ahora lo que sucederá en Afganistán tras la incursión talibán una vez que Estados Unidos retiró sus tropas militares, y era importante analizarlo, Jorge, para entender incluso, ¿no?, lo que hay detrás de todo esto y, como decía, el panorama que se avisora para ellos. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas. Siempre es un gusto conversar con usted. Para mí es un gusto, Liz, mucho gusto de verte. Hasta pronto. Un abrazo, un abrazo.